Bueno, seguimos en el medioevo peronista y seguimos con un tema crucial, de vieja data, el kirchnerismo y la justicia y las reformas de la justicia. Y para eso hoy estamos con un experto, seguramente una de las personas que más saben de estos temas en la Argentina, Daniel Sapsay, que es profesor de la carrera de Derecho Constitucional en la UBA y además es presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, Fernando, muchas gracias por invitarme y cuántos elogios. No, bueno, te los mereces. ¿Qué Bueno, quiere, qué quiere decir ser constitucionalista? Y más que eso, ¿qué es ser constitucionalista en un país como la Argentina? mira, es una de las ramas del derecho, el derecho constitucional, quienes nos consagramos al estudio, a la enseñanza y al desarrollo también en la profesión de esa rama que tiene el claro privilegio de ocuparse del instrumento jurídico que está en la cima de la montaña o de la pirámide, según explicaba el gran jurista Hans Kelsen, que fijaba el orden de prioridad de las normas como si fuera una pirámide. En el vértice superior ubicaba la Constitución y luego todas las restantes en un rango decreciente, pero que necesariamente por la forma de la pirámide tenían que estar dentro del contenido de la Constitución, si no quedaban afuera y por lo tanto eran ¿Y inconstitucionales. eso funciona en la Argentina o es solo para Kelsen? Mirá, es un ideal. En la Argentina funciona muy precariamente y cuando tenemos gobiernos como quienes hoy nos gobiernan, prácticamente no funciona. Es Ay, decir, es lo que Carlos Nino llamaba en su último libro y su testamento, un país al margen de la ley. Es el título extraordinario del libro, que nos describe extraordinariamente bien. Desde la colonia él hace una larga evolución en la cual explica por qué estamos como estamos y la mal que nos llevamos con los marcos jurídicos previos, sobre todo los gobernantes que no se quieren meter dentro de esos marcos y sentir que están limitados por esos marcos porque eso se lo exige el Estado de Derecho, el imperio de la ley. ¿cómo estamos ahora? ¿Qué es esto de la reforma de la justicia? Y sobre todo, ¿qué pensás que busca este gobierno entrando con este tema en un momento tan complicado para el país? Primero la considero inoportuna, porque precisamente vos me diste el pie en un momento en lo que se necesita es un plan de reconstrucción de un país que prácticamente tiene hecha pedazos su economía, ya antes estaba muy mal, ahora ni qué hablar. Se habla, creo, de 12 puntos que bajaría nuestro PBI en el presente año, lo cual es una hecatombe propia de una posguerra, y en cambio estamos tironeándonos con una reforma que debería trabajarse, pero con mucha tranquilidad y en otro momento, pero que además tiene la rara cualidad de que divide a los argentinos. Lejos de salir de la grieta, esto nos agrieta mucho más, porque claramente y con la primera pieza, si se puede decir así, que es esta comisión que se está creando, creo que todavía no se concretó, pero que ya está prácticamente creada, que va a tener a su cargo el análisis del funcionamiento de la Corte Suprema, pero fundamentalmente ver cómo hacer para ampliar el número de miembros, lo cual de por sí, aunque fuera el mejor de los momentos, ya te digo que estoy en contra. Las Cortes Supremas se tienen que ir renovando de manera natural, es decir, por muerte, renuncia o remoción de sus miembros, y no como si fuera una especie de chicle que se lo estira o se lo achica en función de las conveniencias de cada gobierno, que se arma su propia corte y de esa manera impide que la justicia sea independiente. Si la corte no es independiente, que es la cabeza del Poder Judicial y el Tribunal de Control Constitucional, bueno, flaquea toda la justicia. Bueno, Es imposible que no sea así. es una larga tradición. Todos, hasta donde yo sé, corregime vos que sabés, todos los gobiernos peronistas han creado su propia Corte de Justicia. Lo hizo Perón, lo hizo Menem, lo hizo Néstor y ahora se vuelve con ese proyecto. Sí, sí, evidentemente. Inclusive, fíjate que en el poquito tiempo que estuvo Dualde, aprovechó para rápidamente designar a quien Maqueda, que tenía un buen desempeño, pero que en ese momento fue muy criticado, porque era el presidente provisional del Senado, es decir, mientras se discutía su pliego en el Senado, él lo presidía.
Ah, qué te- Algo único en la historia. O sea, te digo porque también allí, en el poquito tiempo de Duhalde, también, desde el punto de vista institucional, mucho no se dice, pero es bueno recordarlo, no fue nada prolijo en ese sentido, ¿no? Un Tenemos una episodio para Carlos relación, Nino, seguramente. sí, sí, sí. ¿Qué crees que están buscando? No, yo creo claramente que lo que están buscando es la impunidad de los juicios que la están teniendo a mal traer al actual vicepresidente de la Nación, a Cristina Kirchner. Imagínate que son 12 procesamientos, no tiene antecedentes en la historia del país que un expresidente esté sometido a 12 juzgamientos por distintos tipos de delitos contra la administración pública, de corrupción, para que la gente entienda más claro. Varios de ellos, creo que son 4, ya han sido elevados a juicio oral. Inclusive el de la obra pública debería haber avanzado, no ha avanzado. Es decir, la lentitud con que se está llevando a cabo ya muestra una voluntad que no es la voluntad realmente de actuar con la velocidad mínima que debe exhibir la justicia. Pero esto, evidentemente, como no logra la velocidad con que ella quisiera ser absolutamente absuelta, inclusive que yo creo que se le pida perdón por lo que se le ha hecho, porque ella considera que la historia, al haberla votado, ya la absolvió. La justicia no importa. La justicia entorpece y le ha dicho a los jueces que son ellos los que van a tener que responder ante la historia, porque se animaron a indagarla. Entonces, ¿qué pasa? Como no lo ha logrado, la reforma de la Corte Suprema con la ampliación de su número tiene unos cuantos contenidos, por lo que yo he leído, todas esas ideas que han ido dando vueltas, pero que uno puede, es un rompecabezas que se puede armar y que tiene su lógica. Es decir, la ampliación, que creo que Zaffaroni es el que tiene el mayor número, 19, para dividir en salas, de manera que las salas respondan a las distintas ramas del derecho, como si fuera un tribunal común, cuando la Corte Suprema es un tribunal excepcional que juzga sobre garantías constitucionales, es decir, si se han violado o no en los O sea, procesos. no solo hay un cambio en el número, sino en cualitativo, en los objetivos de la Corte. Sí, 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 en el alcance de su competencia. Es decir, al dividir por fuero, claramente, entonces, cada sala se le derivaría los casos en función de su especialidad. Pero vayamos al penal. Suponte que serían 3 jueces. Entonces, ahí metemos 2 penalistas amigos. Por ahí Veraldi, si está en la comisión, ¿por qué no van a tratar de que sea miembro de la Corte también? Y creen que con eso se la podría absolver. Lo que se equivocan es que hay que reformar la Constitución para eso. ¿Por qué? Porque la Constitución es clara que es una Corte Suprema de Justicia. Es ella la que decide y expresa su voluntad por la mayoría de todos sus miembros. O sea, que aunque se la divida en salas, en definitiva la decisión respecto de cada caso debe provenir del pronunciamiento de todos los miembros y habrá fallo cuando se logre la mitad más uno de los miembros. Está clarísimo. La Corte, eso es claramente un núcleo fuerte de esta reforma que se viene. ¿Es el único? ¿Cuáles son los otros? Se habla también dentro de lo que trabajaría esta comisión del Consejo de la Magistratura, no sé qué es lo que van a tocar, porque el Consejo de la Magistratura yo creo que es lo primero que habría que modificar, pero el gran estropicio ha sido la ley que fue prohijada, impulsada por Cristina Kirchner en el 2006, una ley que convirtió, destruyó el equilibrio que tiene que haber entre los representantes de los distintos sectores, esto es el sector político, el sector de los abogados, de los jueces y científico-técnicos, de tal manera que son 7 políticos sobre 13, con lo cual la partidización y la politización es inmensa y por eso cada designación de juez tarda años. No creo que de modificar lo que ellos quieran es modificar eso. Entiendo. El Consejo de la Magistratura adolece además de un serio problema, que son los mismos legisladores los que integran el Consejo de la Magistratura en representación del Congreso, cuando en realidad deben ser representantes del Congreso, no los mismos miembros, porque se produce una seria inconstitucionalidad. Un O sea, legislador que legisla y a su vez forma parte del Poder Judicial, es algo único. o sea, vos crees que se ha politizado en demasía y que además la van a empeorar. Ok.
Corte no tengo Suprema, duda. Consejo de la Magistratura, ¿algo más que vos veas que quieran meter? Algo más que se habla es el tema precisamente de tratar de licuar el poder de los 12 jueces de Comodoro Pi, lo cual como idea es muy buena, lo de que depende es cómo se lo hace y a favor de qué. Por un lado dicen que entonces parte de la justicia nacional común, local de la ciudad de Buenos Aires, que nunca fue, digamos, transferida a la ciudad de Buenos Aires, se transformaría también en jueces federales penales. Y otra parte vendría también del fuero federal, pero del fuero federal económico. Esos jueces también serían ¿Y jueces. cómo quedaría? ¿Y cómo son esos jueces? Bueno, esos jueces, por empezar ahí se generarían muchas vacantes, porque hay muchas vacantes. Algunos dicen que se llegaría hasta 30, entonces ahí está el intríngulis, como para poder concursar y llegar a tener un juez que tenga el concurso en el Consejo de la Magistratura, la elevación de la terna, la designación del miembro de esos tres por parte del Ejecutivo y el acuerdo del Senado lleva un promedio de 3 años. En el medio tenés que llenar esas vacantes. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo van a ser las subrogancias? Las mismas que fueron en la época de Cristina, que era una especie de blancos móviles que pasaban de un lado a otro en función de la conveniencia según el caso, violando la garantía del juez natural. Ujú. Ese es el gran riesgo, más allá de que sea buena la idea de disolver la concentración excesiva de poder en esos 12 jueces, que fue producto del menemismo y del kirchnerismo. Cuando nadie sabe que terminar, y sí él estuvo en esa construcción. Bueno, yo sino también acá corregime, pero me parece que de los 12 jueces de Comodoro Pi, que creo que quedan en acción 10 o 9, todos han sido designados por Carlos Menem, por Néstor Kirchner o por Cristina Kirchner, con excepción de uno que puso de la Por Rúa, me parece. supuesto. Sí, sí, por supuesto, así es. ¿Cómo, qué hacemos? Digo, la pregunta es esta. Eh, una ofensiva del kirchnerismo sobre la justicia, otra ofensiva, porque esto tiene una larga historia que vos has vivido en primer plano y que quizás puedas contar un poco de eso. Pero sobre todo me preocupa esto. ¿Cómo se la ¿Qué herramientas tiene la oposición para oponerse? ¿Dónde se puede bloquear este intento? Bueno, el bloqueo se produce al momento de la designación de los nuevos miembros, porque ahí son necesarios los 2/3 de los miembros de ambas cámaras. También se puede dar respecto al Consejo de la Magistratura, porque aunque es una mayoría calificada menor, la mayoría absoluta de miembros de cada cámara, de todas maneras, ahí ya es más difícil para el Ejecutivo contar con mayoría absoluta de miembros en diputados, no en senadores, porque en senadores tiene una mayoría muy cómoda y quórum propio. Pero el tema de llenar las vacantes, ¿qué interés puede tener en ampliar miembros de la Corte si después no los puede designar, como le está pasando con Rafecas, ¿no? Pero ahí vos ya estás yendo al tema de la designación de jueces. Un paso Bueno, atrás, en la reforma, ¿cómo es el mecanismo y dónde están las mayores posibilidades de bloquear esta iniciativa? la ampliación de miembros de la Corte y las demás reformas que quieren hacer en la Corte Suprema, la Constitución no exige una mayoría especial. Es decir, basta con la mayoría simple. Bueno, allí sabemos de todos modos que el oficialismo tiene una primera minoría cómoda y sabemos que va a tener, creo, suficientes votos, que no son tantos. Creo que para llegar a la mayoría simple necesitas 8 o 9 votos más. Hay que ver frente a la mirada de la sociedad, que creo que va a reaccionar muy fuerte esta vez. Ujú. Y estos otros, me refiero por ejemplo al Consenso Federal de La Baña y algún otro pequeño bloque justicialista, los tres que se fueron de Cambiemos, que no sé qué bloque componen, Con Ramón, con el diputado Ramón. ese Ramón, pero no fueron tres esos que venían de Sí, movimiento. el diputado Ramón tiene un bloque de 8 miembros, o preside un grupo de 8 miembros, de los cuales 3 son los diputados que se fueron de nuestro bloque. Te cierro con una última pregunta un poco picante. Si te invitaran a formar parte del Consejo Consultivo, ¿aceptarías o no? ¿Y por qué? Por empezar, jamás me invitarían, pero por supuesto que ni loco aceptaría. ¿Por qué? Porque es un modo de convalidar esta maniobra que tiene un solo objetivo, la búsqueda de la impunidad con un disfraz de mejorar a la justicia.
Y si buscan nombres que supuestamente tienen cierto prestigio, lo hacen tipo el pabellón tapa la mercadería, pero con una mercadería donde la mayoría aplastante de los votos propios hacen que ese que se prestó a semejante juego, realmente creo que ante la sociedad va a quedar con un rol muy triste, muy penoso, así que jamás aceptaría. Bueno, Pero te agradezco mucho. no me lo van a proponer tampoco, no te preocupes. Fue absolutamente hipotética. Sí, Bueno, absolutamente. muchas gracias, Daniel. Daniel Sapsay, experto constitucionalista, mostrándonos un poco qué es lo que se viene y qué posibilidades existen de seguir preservando lo poquito que queda del Estado de Derecho en la Argentina. Seguimos en el medioevo peronista, lamentablemente. Gracias, Daniel. Adiós, buenas noches. Un placer, Fernando. Suerte con el nuevo programa.